Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar acerca de los trastornos relacionados con sustancias y adicciones. El grupo está conformado por Cristian Camilo Vanegas, Valerio Barón Uribe, Karen Lorena Rodríguez. Somos estudiantes de enfermería de séptimo semestre. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es un trastorno. Entonces, son comportamientos en los que las personas van a continuar consumiendo algún tipo de sustancia, ya sea marihuana, cocaína, éxtasis, alcohol, entre otros, a pesar de que ya este consumo les haya ocasionado previamente algún problema pues social, familiar, personal, y pues estos problemas van a ser a causa del mismo consumo. Entonces hay algunos conceptos que es importante tener en cuenta. El primero de ellos es la tolerancia, que es la necesidad de más dosis de una sustancia por disminución de los efectos en el organismo. Esto quiere decir que ya cuando una persona lleva algún tiempo consumiendo, el efecto de la dosis consumida no va a ser el mismo y ellos van a requerir un poco más de dosis para conseguir la misma sensación de placer. La deshabituación es un proceso para el abandono de las drogas, es un proceso que lo ideal es que sea permanente. La desintoxicación es una terapia para que se deje de consumir y se supere el síndrome de abstinencia. En esta se busca pues que el organismo ya no sea dependiente de la sustancia y que pues que no quede digamos rastro de esta como tal en la persona. Y el consumo perjudicial, entonces se habla de que la persona va a tener una dependencia, pero pues no va a ocasionar un síndrome de abstinencia cuando se interrumpa el consumo. En cuanto a la dependencia, podemos encontrar que es física o psíquica, entonces ya como tal la dependencia ya es cuando la persona va a tener consecuencias negativas. La física es, digamos, cuando se llegan síntomas físicos, digamos, como la sudoración, el vómito, las náuseas, entre otros, y pueden estar ocasionados por el consumo de alcohol, opiáceos o benzodiazepinas. Por otro lado, la dependencia psíquica es cuando ya, digamos, vamos a tener o a presentar un estado de ansiedad intenso o cambios de humor. Entonces, este puede estar ocasionado por la cocaína, el tabaco, el cannabis. Y el craving es el deseo del consumo máximo durante la ansiedad. Y este incluso puede aparecer algunos meses después de la abstinencia. Por otro lado, vamos a aclarar la diferencia en cuanto al trastorno del abuso de sustancias psicoactivas y la dependencia de una sustancia psicoactiva. Entonces, para hablar del trastorno, solamente se debe cumplir un criterio de estos que vemos aquí en pantalla. Entonces, pueden ser repetidos fracasos en la ejecución de actividades, el uso recurrente que conlleve a peligro, conducir ebrio, o el continuado uso de la sustancia a pesar de tener problemas personales o sociales. Eso es en cuanto al trastorno. En cuanto a la dependencia, ya se deben cumplir 3 o más criterios de los que están mencionados aquí. Entonces, a diferencia del anterior, aquí son 2 criterios más. Entonces, entre los criterios podemos encontrar esfuerzos persistentes para reducir el uso mayor o durante más tiempo del pretendido, digamos cuando una persona solamente quería probar la sustancia y pues ya digamos que quedó atada a ella. El abandono de importantes actividades de la vida normal, digamos el distanciamiento del trabajo y la familia, también el descuido personal, y ya es cuando se presenta un síndrome de abstinencia. Es importante dejar claro acá que no como en las demás exposiciones que se vieron, según el DSM-5, se tenía en cuenta un tiempo claro para, digamos, calificar los tipos de situaciones de las personas. Aquí digamos que se habla de un tiempo mínimo de un mes, pero pues todos los organismos son diferentes, entonces no a todas las personas, digamos, va a ser un mes antes, puede ser que a algunas personas les ocurra con menos tiempo o con más tiempo. Por otro lado, vamos a hablar de los tipos de las drogas. Entonces vamos a encontrar drogas depresoras, estimulantes o perturbadoras del sistema nervioso central. Entonces las depresoras son sustancias que van a tener la capacidad de entorpecer el funcionamiento del cerebro. Entonces esto me puede llevar a una desinhibición o hasta un coma. Entonces estas sustancias nos van a causar dependencia física y psíquica. Pueden ser el alcohol, los opiáceos como la heroína, morfina o la metadona, ansiolíticos o los hipnóticos. En cuanto a las estimulantes del sistema nervioso central,
Entonces estas sustancias van a acelerar el funcionamiento del cerebro, entonces van a provocar un estado de activación en el que puede presentarse una dificultad para dormir, hiperactividad o mayor consumo de sustancias. Estas drogas como tal van a causar una dependencia psíquica, entonces entre ellas podemos encontrar los estimulantes mayores como anfetaminas, cocaína, estimulantes menores como la nicotina y las antinas como la cafeína o la teobromina. En cuanto a las perturbadoras, entonces estas van a trastocar el funcionamiento del cerebro, digamos ya van a ocasionar alucinaciones porque van a dar lugar como tal a una distorsión perceptiva. Entonces estas también nos van a causar una dependencia psíquica. Podemos encontrar entre ellas las drogas alucinógenas como el LSD, los derivados del cannabis, marihuana, hachís o la droga de síntesis como el éxtasis. Entonces vamos a hablar del mecanismo regulador. Entre estos pues vamos a dejar claros los signos y los síntomas. Podemos encontrar factores genéticos, factores físicos, factores ambientales o factores de riesgo que nos van a llevar a un consumo de sustancias psicoactivas y a generar la adicción. Entonces, en cuanto a los factores genéticos, puede ser probable que haya algún familiar que haya consumido algún tipo de sustancia. En cuanto a los factores físicos o los factores ambientales, podemos estar involucrados en un entorno en el que las personas o los compañeros con los que nos rodeamos estén introducidos en este ambiente del consumo, y ese como tal también puede ser un factor de riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se presenta el consumo de estas sustancias psicoactivas? Entonces vamos a tener como tal una alteración de la función cerebral. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a alterar como tal algún tipo de neurotransmisor. En este caso nosotros hicimos énfasis en el neurotransmisor dopamina. Sin embargo, es importante dejar en claro que este no es el único que se puede ver afectado, porque hay algunos tipos de drogas que van a tener su efecto sobre otros neurotransmisores. Solamente que nosotros usamos dopamina porque es como el más común. Entonces podemos tener cambios positivos de humor como la euforia, o cambios negativos de humor como la disforia. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tal, la dopamina es una guía. Se va a encargar de reconocer las experiencias que son agradables o que son desagradables. Vamos a tener actividad en el sistema límbico. Entonces, se van a aumentar los niveles de dopamina y esto como tal nos va a ocasionar un desequilibrio. Como tal, el uso prolongado de la sustancia nos va a llevar a un daño de los receptores de la regulación, en el cual pues los estímulos artificiales y naturales no van a, digamos que la detección de estos estímulos no va a ser tan eficaz. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a llegar a una tolerancia o una costumbre, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, de que el cuerpo va a requerir una dosis mayor para llegar a ese estado de placer. Bueno, entonces cuando el cuerpo ya requiere como tal la sustancia para funcionar, esto ya es un estado de adaptación en el que la persona cuando no consume la sustancia va a llegar a un estado de shock. Entonces aquí ya vamos a encontrar el síndrome de abstinencia, que como tal nos va a generar entre unos de los síntomas podemos encontrar la ansiedad, nerviosismo, escalofríos, dificultad para dormir, también podemos encontrar alucinaciones, entre otros. Estos son algunos de los que se pueden mencionar. Cuando hablamos del síndrome de abstinencia, aquí como lo dice la imagen, es esa ansiedad que te da cuando no tienes aquello que te hace daño. Entonces, es decir, estas son las alteraciones físicas y psíquicas que van a aparecer cuando una persona deja de consumir la sustancia así bruscamente. Entonces, hay algunos criterios del DSM-5 que son importantes, entonces aquí los podemos leer, que es la presencia de un síndrome específico de una sustancia, debido al cese o reducción del uso prolongado. El síndrome específico de la sustancia va a causar un malestar clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral y social, entre otros. Entonces, en cuanto al alcoholismo, es una enfermedad crónica generalmente progresiva causada por el consumo reiterado de bebidas alcohólicas. Podemos encontrar un alcoholismo primario, que es un bebedor excesivo regular, que es el bebedor social, que consume pues en altas cantidades, o el bebedor excesivo irregular, que va a generar mayor impulsividad, patrón semanal, frecuencia de embriaguez, entre otros. El alcoholismo secundario tipo B o tipo 1 de Cloninger, existencia previa de enfermedad psíquica, como los trastornos de ansiedad y afectivos, el uso de alcohol como ansiolítico y de consumo solitario. Esto hay que dejar en claro también
que muchas veces el consumo de alcohol es secundario ya a una patología previa, digamos, como la depresión. Estos son los niveles de alcoholemia, entonces hay que dejar en claro que el más grave es el que está mayor a 3 o 4, que nos puede llevar al coma o a la muerte. Podemos encontrar bebidas fermentadas como el vino o la cerveza, o bebidas destiladas como el vodka, el whisky, entre otros. El consumo de riesgo, pues en los hombres es de 40 a 60 gramos día, y en las mujeres es de 20 a 40 gramos día. Entonces, digamos que las mujeres somos más propensas a una adicción al alcohol. El alcohol se va a ver potenciado por la acción de benzodiazepinas, barbitúricos o antipsicóticos. Entonces, a partir de este momento se van a aclarar, digamos, algunos criterios para calificarlo como intoxicación o abstinencia. Entonces, aquí ya vamos a empezar a subdividir los tipos de sustancias que podríamos encontrar. En cuanto al alcohol, cuando es intoxicación podemos encontrar lenguaje farfullante, incoordinación, marcha inestable, nistagmo. Cuando es abstinencia, temblor distal de manos, insomnio, náuseas y vómito, alucinaciones, entre otras. Estos son algunos trastornos relacionados con el consumo del alcohol. Entonces, la primera fase es cuando encontramos euforia, pérdida del juicio. La segunda fase ya es cuando encontramos la disminución de los reflejos, se caen, entre otros. Si esta fase progresa, se puede llegar como tal a la muerte. La amnesia lacunar es cuando se tienen olvidos como tal de lo que sucedió. La encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, el paciente pierde la memoria reciente y la rellena con invenciones. La alucinosis alcohólica, pues van a haber alucinaciones auditivas o angustiantes. La celotipia es cuando, digamos, la persona que consumió cela a su pareja. Entonces, este es como tal una guía para el manejo de una persona que consume alcohol, cuando es por intoxicación o cuando ya llega por síndrome de abstinencia. Entonces aquí pues nos aclaran como tal qué es lo que se debe hacer. Y como tal, el tratamiento, entonces podemos encontrar intervenciones para disminuir el consumo perjudicial de alcohol, los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, el apoyo de la familia y los cuidadores. También, antes de que se llegue al síndrome de abstinencia, pues se administra diazepam 40 miligramos día durante 3 a 7 días. También se puede administrar tiamina para prevenir síndromes, entonces se administran 100 miligramos día. Se deben restablecer los electrolitos como el potasio y el magnesio. También pues no se deben usar benzodiazepinas en encefalopatía hepática o depresión respiratoria. Usar antipsicóticos si hay síntomas psicóticos como el haloperidol, y también el acamprosato y naltrexona para disminuir las ansias del consumo del alcohol.